Pues sí, se trata de una fiesta con actividades para todos los gustos y nunca mejor dicho. Quizá la más destacada es el concurso de comer calçots. Este año el ganador se ha comido 350, estos son 100 más que el ganador del año pasado. Y la actividad más apreciada, como no podía ser de otro modo, es la degustación. Los calçots se cocinan y se comen igual que hace 100 años. Se pelan, se mojan en salsa y se levantan para comérselos. Una fiesta que significa el pistoletazo de salida a la campaña de calçots. Por aquí pasarán en los próximos 3 meses 400.000 personas, un negocio que mueve 15 millones de euros. El trabajo en los campos de calçots es más intenso esta campaña. Después de 7 años investigando, han desarrollado unas nuevas semillas que permiten aumentar la producción un 25%. De Tarragona saldrán este año más de 70 millones de estas peculiares cebollas. Cuando empieza a rebrotar, lo que hacemos es incorporarle tierra para ir calzando, que quiere decir que se va tapando. Y de ahí, de calzar, sale el nombre de calçot. Su historia empezó cuando un campesino encontró sus cebollas rebrotadas y las lanzó enfadado a las llamas. Un siglo después, el mismo gesto mueve 15 millones de euros. De las diferentes capas que tiene, hay que quemar las más exteriores para que luego nosotros podamos disfrutar de la parte interior que queda asada. Las calçotadas con amigos y familiares son todo un ritual. Algunos se resisten a usar guantes para notar el tacto de la cebolla chamuscada, pero todos usan babero. Se hacen calçotadas en Londres, en Bélgica, en Holanda, también en Francia, alguna en Alemania. Su consumo se ha triplicado en los últimos 10 años. Detrás de Holanda, España ya es el país europeo que más cebollas exporta.